Hoy vamos a continuar con nuestra serie llamado Amén. Estamos hablando, ¿ves? Amén. Terminamos nuestras oraciones diciendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, amén. Y amén significa así sea. Estamos estableciendo que lo que hemos hablado, lo que hemos comunicado con Dios, no es nomás aventar palabras al aire. Se establecen. Entonces, hoy vamos a estar hablando, y tal vez se les haga un poco raro el título, Tapando el caño. ¿Alguna vez a usted se le ha tapado el caño en su casa? ¿Se le ha tapado de repente alguna vez y está en la regadera y de repente el agua sube y sube y sube y ya es agua toda sucia, ¿verdad? Y usted ¡ah! Y luego empieza a desbordarse. O no hablemos de la taza, ¿verdad? Porque ese es otro asunto, ¿verdad? Pero es horrible cuando lo que se debiera estar yendo no se va, sino se queda. Y es asombroso en veces lo que puede tapar un caño. Algo tan pequeño como cabello. ¿Saben que cabello es una de las cosas que más tapan caños? Es tan insignificante, ¿verdad? Deja de ver si me puedo arrancar uno, ¿verdad? Ahí está, mira, ahí está. ¿Lo pueden ver? A ver, que se acerque. No se ve, ¿verdad? Y agarré como 2 o 3, ¿verdad? Y no se ve, pero esto termina tapando el caño y no permitiendo que el agua fluya. Pues saben que en nuestra vida de oración en veces hay cosas que tú y yo en veces no consideramos tal vez importante, o tú y yo no consideramos como algo espiritual, que terminan tapando nuestro fluir entre nosotros y Dios, y hace un tapón para que nuestras oraciones nomás llegan al techo y se rebotan. Y tenemos que aprender a destapar el caño en nuestras vidas para que Dios escuche nuestras oraciones y nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuántos quieren aprender cómo destapar el caño? Es algo importante. Y una de las cosas que en veces más tapa nuestro caño, de lo que queremos hablar hoy, son nuestras relaciones interpersonales. Nuestras relaciones los unos con los otros. En veces pensamos, ¿qué tiene que ver mi relación con mi esposa con mi oración? Mucho. ¿Qué tiene que ver mi relación, ¿verdad?, con mi hermano con mi oración? Muchísimo. Dios lo considera sumamente importante. Ahora, ténganme paciencia. Vamos a iniciar con una historia que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan los 10 leprosos? Vamos a empezar allí. Y luego van a ver el impacto, ¿ok?, de nuestras relaciones en la oración. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él les vio, fíjense lo que hace, les dijo ¿qué? Id. No oró por ellos, no echó fuera demonios, nomás les dijo ¿qué? Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras que iban, fueron limpiados. Entonces, lo que quiero que tú y yo veamos hoy, la obediencia produce ¿qué? La obediencia en nuestra vida produce milagros. Jesús les dijo: vayan. ¿Qué si se hubieran quedado ahí? Pero no estamos sanos, Señor. No, todavía estamos con lepra. Hubieran quedado leprosos. Jesús les dice: vayan. Ellos dicen: ok, está bien, vamos. Y en el camino, ¿qué sucede? Son sanados. Su obediencia a lo que Dios les pidió que hicieran produjo en ellos sanidad, produjo el milagro en sus vidas. Y lo vemos este concepto a través de toda la Biblia, ¿verdad? Lo vemos cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y llegan al Mar Rojo, y ahí están atorados, el Mar Rojo enfrente, el ejército del faraón detrás de ellos. Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? Levanta la vara. Y él
Señor, ¿de qué me sirve levantar una vara? ¿No ves aquí, acá? Y Dios dice, y él levanta la vara y ¿qué hace? ¡Jum! Se abre el mar. Llegan al río Jordán. Está corriendo el río Jordán y Dios les dice, marchen. Y ellos, ¿no quieres que levantemos la vara? No, marchen. Y cuando pisan el agua, deja de fluir. Y luego Jericó, ¿qué les dice? Marchen alrededor. Seguro, Dios, no quieres que levantemos la vara, no quieres que marchen. Y cada vez que hacían lo que Dios les pedía, ¿qué sucedía? Un milagro. Dios hacía el milagro. Entonces nuestra obediencia es lo que produce milagros o produce la respuesta a nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces este concepto lo entendemos, ¿verdad? Este principio. Ok, entonces volviendo a nuestra historia, tenemos que empezar en el verso 1 para entender por qué el Señor Jesús no puso manos sobre estos leprosos, sino les ordenó que fueran. Dijo Jesús a sus discípulos, mismo capítulo, ok, todo es en contexto, tenemos que entenderlo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y luego el Señor habla de qué mal le va a ir al que causa el tropiezo. Pero básicamente Dios está diciendo, miren, escúchenme, en esta vida cada uno de nosotros alguien nos va a ofender. ¿Ok? Dios te está diciendo a ti y a mí, va a suceder. Tu esposa te va a ofender, tu jefe en el trabajo te va a ofender, tu compañero te va a ofender, tu amigo te va a ofender, el hermano en Cristo en la iglesia te va a ofender, alguien te va a ofender. Dice, es imposible que no suceda, va a haber ofensas, sucede. Pero luego, ¿qué nos dice? Mirad por vosotros mismos. Dice, no se preocupen por la persona que los ofende. Dice Dios, dice, yo me encargo de él. Yo me encargo de esa persona que te haya ofendido. Pero dice, tú y yo tenemos que concentrarnos en nosotros. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. Entonces te ofende a alguien en la iglesia, te ofende a alguien en el trabajo, en el hogar, en donde sea, te ofenden. Dios dice, preocúpate por ti, déjame a esa persona, yo trato con ellos. Dice, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlos. Yo creo que los discípulos se vieron el uno al otro, se hablaron entre ellos. Ok, está bien, Señor, lo hacemos, los perdonamos. Pero Jesús no ha terminado. Jesús sigue hablando y luego les dice, y si 7 veces al ¿qué? Al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿hay qué? Wow. Los discípulos de repente, espera, ¿cómo? A ver. Está bien, Jesús, te dijimos si nos ofendían y perdonábamos, pero 7 veces en un día. Y fíjense la respuesta de los discípulos. Y a lo mejor tú y yo estamos pensando lo mismo. Si mi marido me ofende 7 veces en el día, ¿usted cree que lo va a perdonar? Desgraciado. Fíjense. ¿Qué dijeron los discípulos a Jesús? Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos piensan? No levanten la mano, no la levanten. Pero ¿cuántos piensan? Muy buena oración. Muy buena oración. Hay que pedir fe para poder perdonar a alguien 7 veces. No es buena oración, porque Jesús se enojó. Jesús literalmente se enoja con ellos, porque les acaba de dar una orden, no una sugerencia, diciéndole, si alguien viene y te ofende, no importa si es 1 vez o 7 veces, tú tienes que perdonar. Y ellos están diciendo, Dios, pues, danos fe, porque no podemos. Y fíjense Jesús cómo les responde. Y supongo que estaba un poco caliente el Señor. Dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Está diciendo, si tuvieras fe así, no me pidan fe, porque si tuvieras fe de este tamaño, dice, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate el mar, y os obedecería.
Está diciendo su problema no es el tamaño de su fe, porque hasta con fe de este tamaño pueden hacer cosas grandes. Pero luego sigue y empieza a contarles una historia y les dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había ¿qué? Mandado? Pienso que no. Escúchame, está diciendo: tú le das a tu siervo, bueno, hoy en día no tenemos siervos, pero tal vez tu empleado, tal vez a tu hijo, le dices: haz esto, haz aquello, y cuando lo hace, porque tú diste la orden, no le vas a dar un premio, no le vas a dar un aplauso. Hizo lo mínimo que tú le pediste porque se lo ordenaste. Acuérdense, él acaba de ordenarles que tenían que perdonar. A ver, díganlo todos porque se les olvidó. Les ordenó que tenían que perdonar, perdonar. A ver, los del West y Northeast, perdonar, tenemos que perdonar. Entonces les está diciendo: lo que les ha mandado lo tienen que hacer. No es que les voy a dar un aplauso porque obedecen una orden. Así dice que ustedes, cuando hayan obedecido todo lo que les ha sido ordenado, ¿qué les ordenó hacer? Perdonar. Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Ves? Cuando tú y yo perdonamos, no es como que Dios, una coronita, una medalla, una tachita, Dios, de una estrellita. No, estoy solamente obedeciendo lo que mi Señor Jesucristo me ha pedido. Perdonar. Perdonar a la persona que me ofende. Aun si me ofende 7 veces al día, yo tengo que perdonar. ¿Okay? Enseguida llegamos al verso 11 que ya leímos, que se paran de lejos los leprosos. Y Jesús, ¿qué les dice que hagan? Vayan. ¿Y qué hacen? Van y son ¿qué? Sanados. Les da un ejemplo a sus discípulos. Les dice: tienen que perdonar 7 veces aún, si tiene que ser en un mismo día. Y ellos: ay, Señor, pues aumentanos la fe. Dice: no, aunque tengan fe de este tamaño, si obedecen, Dios va a hacer el milagro. Llegan, vayan, van y son sanados. No requirió de fe, requirió de ¿qué? Obediencia. Obediencia. Tú no necesitas fe para perdonar o para pedir perdón si has ofendido. No necesitas de fe, no necesitas un mover del Espíritu Santo y ay, lo siento. Necesitamos ser obedientes. Obedientes a Dios al perdonar. Al perdonar. ¿Ves? Esta obediencia es lo que produce los milagros en nuestra vida. Entonces, si yo quiero que mis oraciones sean contestadas, yo tengo que aprender a caminar en relación con los demás, sabiendo perdonar y sabiendo pedir perdón, y mantener relaciones sanas con los demás para que mis oraciones no sean estorbadas, que mis oraciones lleguen delante de Dios. No es un asunto de si lo siento o no lo siento, es un asunto de obediencia. Cuando usted como padre le dice a su hijo o a su hija: recoge el tiradero que tienes en tu cuarto. Si él te dice: ay, pero es que no lo siento ganas, tú vas a sacar el cinto y decirle: déjate, ayudo a que tengas ganas. Déjate, doy algo de inspiración. No es si tienen ganas, no es si lo sienten o no lo sienten, es que tú como padre o madre les estás dando una orden que tienen que obedecer.
Y al obedecer es cuando mantenemos esa relación en buen estado. Y es con Dios igual, cuando tú y yo obedecemos en cuidar nuestras relaciones con los demás. Entonces la falta de perdón, la falta de perdonar a los que nos han ofendido, la falta de pedir perdón cuando tú y yo ofendemos, produce un tapón en nuestras oraciones. No permite que nuestras oraciones lleguen al cielo. Jesucristo dijo lo siguiente, Él nos dijo en Mateo. Dice, Mateo 5:23, dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué dice? Reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano, y entonces, después de reconciliarte con tu hermano, entonces dice: ven y presenta tu ofrenda. Dios está diciendo en nuestras oraciones, cuando tú y yo estamos orando y pidiendo, tal vez: Dios, auxilio, ayúdame en esto. Dios, necesito tu presencia en esta situación. Dios, necesito que me guíes. Y de repente el Espíritu Santo nos habla y dice: ¿ya arreglaste asuntos con fulanito de tal? Te reprendo, Satanás, te reprendo. Señor, y el Espíritu Santo trae: hey, necesitas pedir perdón, o necesitas perdonar. Y es el Espíritu Santo que nos está hablando y nos está diciendo: reconcíliate primero, haz eso, y entonces ahora tu ofrenda, tu oración va a subir a los cielos, va a llegar a la presencia de Dios, y Dios con agrado te va a responder. Entonces, ¿cómo destapamos el caño para que nuestras oraciones lleguen al cielo? ¿Por medio de qué? Obediencia. Obediencia en perdonar y en pedir perdón. Cada uno de nosotros. Dios me empezó a hablar de este mensaje hace más de una semana, pero yo no lo podía predicar hasta hoy porque yo tenía que ir a arreglar asuntos con una persona que yo ofendí, y yo tuve que ir a pedir perdón. Y cada uno de nosotros, si queremos que nuestras oraciones fluyan, tenemos que aprender a pedir perdón, a dar perdón. Y no siempre te van a perdonar, pero tú tienes que por lo menos pedir perdón por tu ofensa. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de arreglar las relaciones en las cuales hemos afectado a otros. Entonces, mi pregunta para ti el día de hoy, nomás medítalo, al rato vamos a orar, pero ¿hay alguien que necesitas perdonar el día de hoy? ¿Alguien que tal vez te defraudó? ¿Alguien que te engañó? ¿O hay alguien a quien tú necesitas pedir perdón? Tal vez es a la esposa. Tal vez hoy en la mañana, antes de venirse, se dieron un pleito de esos de perros y gatos, y ahí llegan en el carro, ahí llegan y entran y ¿cómo están? Bendecidos. Y tal vez necesitamos, antes de llegar a casa, decir: mi amor, perdóname. Perdóname. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Otro tapón que tenemos es la falta de honor. La falta de honor. El apóstol Pedro nos habla de esto, habla en el contexto del matrimonio, pero va mucho más allá, porque Dios nos habla del concepto de honra en toda la Biblia. Pero dice: vosotros maridos, y también puede ser a las mujeres, dice: igualmente vivid con ellas sabiamente, dando ¿qué? Honor. Debemos de aprender a dar honor los unos a los otros, a dar honor a nuestra esposa, a dar honor a nuestro esposo, dar honor a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros en el trabajo, dar honor a nuestros hermanos en Cristo. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil, a como que coheredera de la gracia. Ella también es hija de Dios. Tu esposo es hijo de Dios, tu esposa es hija de Dios, ¿verdad? De la vida. ¿Para qué?
Y aquí viene, escúchenme, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Está diciéndonos aquí Pedro, si yo maltrato a mi esposa, si yo maltrato a mi esposo, si yo maltrato a otras personas, mis oraciones no van a llegar. Hay un tapón allí que no está permitiendo que mis oraciones lleguen al cielo por la manera en que estoy tratando a los demás. Entonces tú y yo debemos de aprender a honrar a esposo y esposa, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hijos. La Biblia nos habla aún en los 10 mandamientos, ¿verdad?, de la honra a padre y a madre. Debemos de honrar a nuestros hermanos en Cristo y nuestros compañeros. La Escritura nos habla de que debemos de considerar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos. Entonces tenemos que dar honor a las personas. Y cuando no lo hacemos, se cierran los cielos a nuestras oraciones. ¿Saben? Alguien te ofende a ti, en veces es fácil perdonar, pasa. Pero ¿qué tal cuando ofenden a tu esposa o a uno de tus hijos? ¿Verdad que cala más? ¿Verdad que batallas más para perdonarlos? Que a mí me lo hagan, ok, está bien, pero a mi mujer o a mis hijos. Ahora entiendan lo que nos acaba de decir Pedro. Nuestra esposa y las personas, ¿verdad?, son coherederos de la gracia. Entonces escúchame, cuando tú y yo ofendemos o no damos honor a alguien del cuerpo de Cristo, ellos son hijos de Dios. Nuestro yerno Josías Escobedo, espero que me esté escuchando. Digo, si él a mí me hace algo, pasa. Pero si le hace algo a mi hija o a mi nieto Oliver, más vale que se esconda en la sierra. Porque en Juárez encajuelamos. No. No, tranquilo, Josías, tranquilo. Pero entonces escúchenme. Cuando tú y yo maltratamos a alguien, tenemos que entender, ellos también son hijos de Dios. Y Dios lo toma personalmente como un padre. Como padre, padre de tu esposa, padre de tus hijos, padre de tu familia espiritual. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos y debemos de honrarnos porque somos de la misma familia. Debemos honrar el uno al otro. Entonces tú y yo tenemos que entender que nuestras relaciones interpersonales tienen un gran impacto sobre nuestra relación con Dios en la oración. Fíjense, David nos da, y termino con algo positivo, porque David nos dice de esta manera en Salmo 133, dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Ahora dice habitar, ¿ok? Habitar, ¿qué significa? Claro, todos en veces vamos a tener nuestros pleitos, vamos a tener nuestros conflictos, pero no nos quedamos atorados allí. Aprendemos a perdonar, aprendemos a pedir perdón y habitar ¿en qué? En armonía. Habitar en armonía. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Dice allí donde, en esa armonía, en ese lugar donde hemos aprendido a perdonarnos y hemos aprendido a pedir perdón, dice: allí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de Dios que tú estás anhelando, buscando para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, para tu negocio, tu trabajo, esa bendición existe cuando tú y yo aprendemos a vivir en armonía con los demás, a perdonar al que nos ha hecho daño, dejándolo en manos de Dios. Pero perdonamos y pedimos perdón cuando sabemos que hemos
ofendido. Pedimos perdón. Y es donde la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Entonces, volviendo al principio que vimos, la obediencia. Cuando esos leprosos se fueron caminando sin que Jesús los tocara, sin que Jesús diera, verdad, una proclamación, ellos obedecen lo que Jesús les pidió que hicieran, fueron sanados. Y Jesús acaba de decirle a sus discípulos: no me importa si alguien te ofende 7 veces en el mismo día, tú y yo tenemos que perdonarlos. Y cuando lo hacemos, cuando obedecemos, perdonando y honrando a los demás, va a producir en nuestra vida milagros. Va a producir oraciones siendo contestadas. Tal vez tú has estado pidiendo de Dios algo ya por tiempo y dices: ¿por qué es que Dios no me contesta? Tal vez hoy Dios te está contestando. Y tal vez Dios te está diciendo hoy: hay áreas en las cuales necesitas perdonar. Hay áreas en las cuales necesitas honrar. Porque son dos cosas diferentes. La honra es darles el respeto que se merecen. Hombres, ¿puedo hablarles así como decimos acá en el norte, a calzón quitado? Ok, perdónenme, señoras. Hombres, muchas veces nosotros no honramos a nuestras mujeres porque somos del norte y aquí mis chicharrones truenan. Y vieja, usted va a hacer lo que yo le digo, porque yo se lo digo. Y la tratamos, perdonen las palabras, como una imbécil, cuando nuestra esposa es una hija de Dios. Es una mujer inteligente, es una mujer que Dios le habla y debemos aprender a escucharla. Escucharla y tomar en cuenta su opinión y darle a algunos de ustedes, hombres, usted va y usted se compra lo que sea, ¿verdad? Echa a perder todo el presupuesto del hogar porque se le antojó una moto, ¿verdad? Porque está en su crisis de edad media, ¿verdad? Y su mujer no puede comprar un chicle sin que usted, ahí está pues, tu chicle. Señores, siendo honestos, ¿no? Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que honrar a nuestra esposa. Igual, señoras, vamos a hablar igual de francos. Ya no dijeron tanto amén. Algunas de ustedes tratan a su marido como si fuera su niño de 5 años de edad. Él no es tu niño, él no es tu bebé, él es un hombre hecho y derecho. Un hombre de Dios, respétalo, hónralo. Deja de estarle diciendo: pero es que mi papá, tu papá mangos, ¿okay? Hónralo como el esposo que él es, el hombre que Dios te ha dado. Y en el trabajo vamos honrando a aquellos que son nuestros jefes y vamos honrando a aquellos que trabajan con nosotros y vamos como hijos de Dios aprendiendo a perdonar, aprendiendo a dar honra, y cuando lo hacemos, escúchame, vamos a ver milagros de Dios en nuestras oraciones. Entonces yo voy a pedir que en este momento vayan pasando en todos los campus los equipos de alabanza y yo voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Pero antes de empezar a cantar, no me quiten la pantalla, ok, aguante. No, ustedes pónganse de pie, le estoy diciendo a ellos que no les suban a la pantalla. Perdón, todos aquí muy obedientes se sentaron. No. Yo quiero que hagamos una oración juntos. Y luego, después de esta oración, porque sé que esta oración, escúchame, si somos honestos con Dios en nuestra oración hoy, yo sé que Dios va a empezar a destapar un montón de nuestras oraciones, van a empezar a elevarse al cielo. Entonces yo quiero que medites en este momento. ¿Hay alguien al quien necesitas perdonar? Oremos juntos, dile: Dios, quiero obedecerte en todo lo que me pides.
Y hoy yo decido perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Yo declaro hoy perdón. Nómbralos, ahí donde estás, nómbralos, nómbralos. Nómbralos, diles, Señor, a mi esposa, a mis hijos, Señor, a Pedro, a Juan, a María, pero decláralo hoy, Dios los perdonó. Y luego continuemos, dile, y Dios, yo pido que tú me perdones a mí, porque yo sé que yo también he ofendido, yo he lastimado. Perdóname, Dios, por las ofensas que yo he causado.